Hola Estela, buenos días. Digo Liz, perdón, buenos días. Buenos días, profe. Una disculpa, pero es que mi internet algo anda lento. Sí, de hecho sí, porque yo no tengo señal normal, nomás ando con puro internet. Sí, de hecho yo tampoco tengo señal y ni cómo conectarme a datos, entonces ahora sí que estamos a ver qué pasa. Sí, sí. Si vamos a esperar a tus compañeritas a ver si no tardan en conectarse. Dame unos minutitos en lo que se Está conectan. bien, profe. Sí, Buen día, profe. hola Estela, ¿cómo estás? Buenos días. No ¿Cómo te podía va? acceder a clase. Está el internet muy lento y no hay señal de celular. No sé si tú tengas, pero tanto Liz como yo no tenemos señal de teléfono, entonces está muy lento esto. De teléfono, sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí. Acá no, bueno, ni Liz ni yo tenemos, no sé qué esté pasando con la señal de celular. Es que profe. Pues bien, vamos a ver. ¿Se ha conectado su nueva compañerita Lupita? No la vi, pero habíamos ¿No? 5 en sesión. Sí, se me hace que sí, nomás es que siento que no estaba con su nombre porque salía nomás el nombre del teléfono. Ah, ok. Está bien. Bueno, vamos a ver si se conecta, si no, a ver si manda mensajito. Bien, vamos a continuar con la clase porque si no el tiempo se nos va. Déjenme compartir pantalla. Hace 8 días estábamos hablando permítanme por Señora, aquí. Ok. Bien, hace 8 días nos quedábamos hablando acerca de la teoría de Piaget, la teoría piagetana, ¿no? Jean Piaget. Les comentaba yo que Jean Piaget, pues, es un personaje muy importante en la educación actual, sobre todo como base principal de cómo construye el alumno su conocimiento, pero también de esa evolución que tiene para irlo construyendo. En la semanita les envié un video, ¿no? De un profesor teórico actual, pero que habla precisamente de lo que hemos estado hablando con estos teóricos desde Rousseau hasta la actualidad, ¿sí? De que muchas veces nosotros queremos que el niño dé más de lo que puede dar y no porque no quiera el niño, porque no sea capaz o porque no tenga desarrolladas las habilidades, las destrezas, todo, sino porque debemos de entender que hay un proceso que se debe de seguir y que no todos los niños, como lo hemos explicado, tienen el mismo proceso. Ajá. Entonces, muchas veces ni nosotros los profesores, los que estamos frente a un grupo, mucho menos los papás entienden esa evolución. Y lo que Estela nos decía y comentaba hace 8 días, ¿no? Es que hay papás que dicen, no, mi hijo ya tiene que salir sumando, restando, multiplicando, casi, leyendo, casi siendo licenciado del preescolar, ¿no? Cuando no entendemos que hay un proceso que nuestros alumnos deben de seguir y que todos, Juanito, Sutanito, Perenganito, Petrita, todos son diferentes. No todos van a ir al mismo ritmo. Habrá uno que sí logre desarrollar todo esto, su maduración cognitiva le dé para desarrollarlo. Habrá otros que no. Y lo que siempre les he dicho, hablando y de lo que hablaba el profesor de la lectura efectivamente se deja para los 2 primeros años de primaria porque es cuando su maduración ya les permite entender el proceso de leer. Ajá. Pero bueno, nuestros sistemas están en ese eterno pleito entre entender lo que la sociedad espera y lo que realmente tenemos que ver como proceso de maduración de los niños, ¿no? Todo lleva un proceso, todo es un proceso. Entonces tenemos que entender esta parte y precisamente desde Rousseau hasta Jean Piaget, pues nos han hablado de eso, ¿no? De cómo nuestros alumnos tienen un proceso de desarrollo cognitivo, maduración cognitiva del cerebro.
Así como con el tiempo vamos desarrollando todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas y se van complementando y vamos creciendo, pues el cerebro es el mismo desarrollo. Entonces, no es lo mismo el cerebro de un niño recién nacido al de un adulto mayor de 80 años o al de un joven de 20 o al de un joven adulto de 40. O sea, no tiene las mismas características. Hay ciertos desarrollos y así como nuestra piel con el tiempo, pues de niños está bonita, de jóvenes se ve bien, de adultos pues ya se empieza a deteriorar, de adultos, jóvenes se empieza a deteriorar un poquito más, ya en la tercera edad pues ya se deteriora más, pues con el cerebro también va a pasar lo mismo, ¿no? Porque ya vimos que las neuronas que conforman el cerebro pues también tienen un proceso de muerte en determinado momento, ¿eh? Así que es importante entender, y de esto es lo que nos hablaba Piaget, y de esto es lo que nos habla en sus etapas que él propone de maduración cognitiva, donde los niños pues pueden entender el proceso o debemos de entender ese proceso de aprender. No sé si me explico, ¿sí? ¿O qué entendieron del video que les envié? ¿En qué lo relacionaron? Bueno, aparte creo que ya dije todo, ¿verdad? Pero, a ver, Estela. Yo lo relacioné, por ejemplo, ya ve que yo le comentaba que, que ahí mi escuelita, bueno, mi escuelita, ahí los niños, le digo, sí salen leyendo, sumando. Lo que más me sorprende es que un niño de primero, una mamá quiso avanzar al niño a segundo por el simple hecho de que es muy inquieto, que supuestamente sabe todo, pero dice mi Sirene, la motricidad no sabe trazos, no sabe vocales, así como que, pues sí, ¿no? Pero al ahí se va, o sea, no los identifica como tal. Y en el conteo, del 1 al 14, y de ahí se brinca, ya empieza a brincarse 24, 35, 26. Entonces, yo he estado, este fin de semana yo he estado, o sea, como que checando al niñito, monitoreándolo para ver sus comportamientos, pero sí es muy, muy diferente porque yo con la lectura que bueno, con el video que nos mandó, yo lo estaba asociando que no es esa capacidad que el niño le están pidiendo, no porque psicológicamente el niño como respuesta da que se hace pipí. Entonces yo digo, este niño lo están como, no sé la palabra correcta, pero este no debería de ir a segundo y retroceder con los niños de su misma edad para empezar motricidad, todo eso, porque se brincaron esa parte y, y otra vez de aquí a un año, otra vez se va a quedar en segundo, por lógica, eso yo ya lo vi. Entonces, yo a eso yo ya lo estuve checando con el video, a eso lo socialicé, bueno, a eso lo... Sí, sí, sí. Sí, tienes mucha razón. Exigimos más. Hay niños que obviamente tienen capacidad de eso y más, porque sí, pero obviamente esto requiere de ciertos exámenes que nos indiquen que su coeficiente intelectual es pues un poquito más alto que los niños promedio, que un niño neurotípico, como yo les he dicho, que se dice normalmente, ¿no? Los niños que ya tienen un coeficiente, ya vimos en problemas educativos que habrá niños que tengan un coeficiente intelectual más alto y por lo tanto podrán desarrollar conocimientos más elevados. Habrá niños que tengan incluso un coeficiente intelectual más bajo, entonces vamos a tener más problemas. Y todo eso es lo que a veces no identificamos. Y el preescolar, pues como ya vimos, está diseñado para la socialización, para la motricidad, para el juego, para que ellos puedan desarrollar todos estos primeros conocimientos. Pero bueno, así nuestro sistema educativo. Y esto que tú ves, Estela, en este preescolar, esto ocurre en muchos de los preescolares privados, donde los padres consideran que porque están pagando, que porque es una educación particular, el niño debe de ir mucho más adelantado que el niño de educación pública, ¿no? Entonces, hay esa eterna creencia y competencia dentro de las instituciones. Cuando ustedes tengan la posibilidad de analizar los planes y programas, entre ellos van a analizar precisamente el de preescolar, pues se van a dar cuenta de que uno de sus objetivos, y no lo dice y no está, no aparece,
que los niños tengan que salir leyendo, que los niños tengan que salir multiplicando, restando. Tienen que salir con nociones, con conocimiento de letras, con conocimiento de los números. Ya deben de tener la idea de qué es el reparto, la sustracción, el quitar, el poner, pero así como tal, pues no aparece, ¿no? Pero yo me acuerdo que una vez tuvimos un problema en una comunidad con el preescolar y la primaria, ¿no? Donde las maestras de preescolar, de primaria se fueron a reclamar prácticamente a las maestras de preescolar que no les enviaban a los niños ni leyendo, ni sumando, ni restando, ¿no? Entonces, pues las maestras de preescolar sí salieron con sus planes y les dijeron, discúlpenos maestras, pero ese es su trabajo de ustedes en primer y segundo grado. En el preescolar no dice que mi objetivo tenga que ser sacar a los niños leyendo, ni sumando, ni restando, ni nada de eso. Es aquí la socialización, es el juego, es que ellos aprendan a controlar esfínteres, es que ellos aprendan a ser compartidos, a todas otras cosas, ¿no? Pero no lo sabemos manejar y entonces, en muchos casos, como en el caso del niño que nos comentas, cuando se presionan de más, pues van a verse reflejados este estrés en otras cosas. En este caso, el niño pues se hace pipí, ¿no? A lo mejor algo que él ya tenía controlado, ahora se ha vuelto un problema. Habrá otros niños que ya no van a querer ir, habrá otros niños que eh, van a empezar con cambios de humor drástico, o sea, porque van a reflejar, van a tener que canalizar ese estrés en otro aspecto, porque no sabemos entender, ¿sí? Déjenme ver a su compañerita que tengo por aquí. A ver, permítanme. Ok, permítanme. Ella también, Ale no tiene señal de celular también y no puede incorporarse. Les digo, Estela, que solo usted es privilegiada. O sea, le digo sí porque yo, yo hago pruebas con mi hijo y ya le marqué y sí entró. ¿Sí? Sí, sí entró la llamada. De hecho, tengo todo igual. Pues yo digo, soy privilegiada. Entonces, Sí, permítanme. Sí, no sé qué esté pasando con Ixmiquilpan, pero ahorita estoy checando que varios se están quejando de lo mismo. No hay señal, pero bueno. Bien, continuamos entonces. Liz, ¿usted qué puede opinar de lo que estamos hablando? De lo que vio en el video. Pues yo digo que tiene mucha razón en que nosotros como maestros, como papás, hermanos, no deberíamos de estar comparando a la gente porque cada quien se desarrolla a su manera y a su tiempo. Y entonces, pues, no deberíamos de estar comparando porque en lugar de ayudarlos, los metemos en un trauma, porque ellos mismos se van haciendo incapaces de creer en sí mismos. Y pues yo digo que sí tiene mucha razón en que no está bien la comparación y nosotros como lo que deberíamos hacer es apoyarlos a mejorar y no estarlos comparando. Sí, apoyar. Y aquí un problema también muy importante es que ni nosotros los profesores a veces entendemos ese desarrollo madurativo, ¿no? Y les exigimos más a los alumnos de lo que pueden dar, porque también entramos en competencia como docentes, ¿no? De que, ay, pues es que los del preescolar de allá ya están leyendo, pues ahora nosotros vamos a apurarnos y vamos a sacarlos más eh, en menor tiempo leyendo y que ya asumen y que, o sea, hay una competencia también. Y se nos olvida precisamente, es mal, ¿no? Formal cuando entran pues a la escuela, desde el preescolar. Hoy en día incluso tenemos chiquitos desde ya educación inicial, desde prácticamente medio año ya están en la escuela, ¿no? Y ahí se la pasan hasta los veintitantos años que se gradúan. Pobres chamaquitos, ¿no? Pero hay una, hay una competencia por esta parte. Bien, eh, hablábamos de la epistemología genética. Espero que hayan leído la presentación que les envié para que vayan reformando un poco esto. Estábamos hablando de los esquemas que él propone para asimilar la información o para que se acomode, ¿verdad? Ya vimos que hay una asimilación, una acomodación, una aceptación y una equilibración, ¿sí? Y todo este proceso cognitivo
todos lo desarrollamos. En este momento ustedes se están asimilando, acomodando, adaptando, equilibrando, lo mismo que estoy haciendo yo, porque pues cada día al final de cuentas aprendo nuevas cosas. A lo mejor hay información que he leído muchas veces, pero algo nuevo sale y algo nuevo relacionamos y volvemos a acomodar y volvemos a adaptar y vuelve a haber un nuevo conocimiento. Entonces siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Esas etapas sí nos quedaron claro. Bueno, esta relación de cómo se asimila, cómo se acomoda, cómo se adapta y cómo se equilibra. ¿Sí, chicas? ¿Eso sí nos quedó claro? ¿Sí? Ok. Bien, ahora sí. Vamos con las etapas. Hace 8 días nos comentaban pues las etapas según Piaget. Piaget propone 4 estadios. O sea, Piaget los va a manejar como estadios de desarrollo. Entonces tenemos 4 estadios. El primer estadio, que es el sensorial de los 0 a los 2 años, el preoperacional de los 2 a los 7 años, el concreto operacional o operaciones concretas de los 7 a los 12 años y el de operaciones formales o formal operacional que va a ir de los 12 a los 15 años o incluso adelante. Realmente este se queda, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estas etapas. Ya Liz nos mencionaba hace 8 días a grandes rasgos qué ocurre en estas etapas. Entonces, em, desde el momento que nacemos, nos vamos a ir desarrollando ciertas habilidades, ciertas destrezas a partir de la interacción que vamos teniendo con quienes nos rodean y con el contexto que tenemos. En esta diapositiva que les puse, pues bueno, está como que el desarrollo de estos primeros 2 años. Pero en estos primeros 2 años, como su nombre lo indica, es una etapa sensorio-motor. ¿Por qué sensorio-motor? ¿A qué nos referimos o qué se refiere Piaget con la etapa sensorio-motriz? Porque todo lo que el niño va a conocer del mundo que le rodea, de todo, va a ser a través de los sentidos y desarrolla su motricidad. Aprende a gatear, a caminar, a hablar, a tocar, a agarrar, a todo esto en esos 2 años. Y yo creo que esta es la que ha tenido pequeñitos, ¿verdad? Bueno, ahorita ya están grandecitos, pero que pues tuvo a sus bebés desde pequeñitos, se pudo dar cuenta y podemos darnos cuenta, Liz, a los que no tenemos hijos, pero que tenemos al sobrino, al primo o al vecinito, nos vamos dando cuenta cómo efectivamente los niños construyen su mundo a partir de las sensaciones y la motricidad. Los 5 sentidos son muy importantes en este primeros 2 años para desarrollar ese acercamiento con su contexto. La vista, el tacto, el olfato, el gusto y me falta uno, el oído, ¿no? Son los 5 sentidos con los que desarrolla y con los que el niño va a desarrollar y va a entender el contexto. Ajá. Y la motricidad, ¿sí? En ese momento, y Estela, yo creo, se podrá dar cuenta que en ese momento de los 0 a los 2 años, en lo que empiezan a agarrar las cosas, desde el momento que aprenden a agarrar la sonaja, en que aprenden a agarrar una cuchara, en que aprenden a agarrar un vaso, la mamila, o sea, ya están desarrollando motricidad. En el momento que empiezan a caminar, sí, a gatear, ya están desarrollando motricidad. Para los niños es muy importante que aprendan a gatear, porque si un niño, bueno, hay muchas teorías, entre ellas Freud. Todo lo que nosotros nos saltamos en estos primeros periodos, en algún momento lo vamos a terminar haciendo, ¿sí? Y se va a ver reflejado en otras cosas, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Freud, por ahí con las teorías del aprendizaje. Pero hay muchas cosas que afectan a la motricidad. Si el niño no gatea, más adelante va a tener fea letra, más adelante no va a tener equilibrio, más adelante no va a poder bailar bien porque pues no gatea. Entonces, por eso ustedes van a ver que en estos primeros 2 años, los niños que van a la guardería o los niños que van a educación inicial, ¿qué es lo que les ponen? Pues muchas actividades motrices, ¿no? Mueve el aro, salta en un pie, las manos, efectivamente. Vamos a cantar y vamos a mover, em, los sentidos los desarrollamos a través de estos, ay, ¿cómo se llaman? Sensoramas, que las maestras ponen con texturas, blandas, a la arena, ¿no? O sea, me imagino que Estela los ha visto en el preescolar, puede estar en vasos, pueden estar pegadas, ¿no? Pero donde los niños tienen esto, los Desde lo olores, ajá. suave, duro, olores, movimientos, gateos y todo eso.
son los Sí, que les sí, ponen pincita, por sea pincita fina, a pesar de que son bebés, yo veo que les ponen pinzas chiquitas para como que pasarlas a un botecito, incluso con los pies, acomodar las cosas con los pies, yo mandé a mi hijo al CRIR, al grande, allá. nos pidieron canica y con la palma de los pies tenía que agarrar las canicas y Sí, colocarlos en el calzado. Entonces, todo eso es sí, muy bonito. sí, de hecho, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las marcas como Play School, Fisher Price y demás, todos sus juguetes tienen características para estas etapas, ¿no? Y los van dividiendo de 1 a 9 meses, y los van dividiendo y las características van cambiando. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los juguetes diseñados para 2 años, pues son muy coloridos, con sonidos, nada punteados, todo redondeado en sus lados para que no se causen daño, y tienen un objetivo didáctico, enseñar algo. A los niños, por ejemplo, de esta edad, pues mucho de cubos, pero los cubos son grandes para que puedan ir armando. No es lo mismo darle un Lego, ¿verdad? Al niño, a Edgar, que ya tiene tantos años, a darle un Lego pequeño a este niño de 2 años, porque se lo va a tragar y se va a ahogar. Entonces, sus cubos son grandotes, ¿no? Que no puedan tragar, que no puedan pasar. Todo tiene un sentido. ¿Sí? Entonces aquí el niño a través de esta etapa desarrolla sentidos y motricidad en estos primeros 2 años. Es importante. Todos, cuando los niños llegan a presentar problemas, cuando vemos que, híjoles, ¿a qué edad caminan los niños como a el año 8, como a 1 año 8 meses, 1 año y medio empiezan a caminar? Uno desde el año, hay ¿Sí, otros, verdad? sí, del año, año y mes, año. Sí, desde como el año empiezan, ¿no?, a gatear y ya empiezan a equilibrar y ya a caminar. Cuando se empiezan a retrasar en alguna de estas cosas que sabemos que los niños normalmente hacen, entonces sí tenemos que preocuparnos y tenemos que ver especialistas, porque a lo mejor sí algo está pasando y a lo mejor sí tenemos problemas motrices o problemas de algún sentido, y entonces aquí, pero hoy en día, desde que nacen los pequeños, les hacen pruebas de todo para ver si están bien de los sentidos o de todo lo demás, ¿no? La prueba de tamiz, el auditivo, o sea, desde ahí, hoy la tecnología está tan avanzada que incluso antes de que nazca el bebé, ya sabemos que pudiese tener un síndrome o una enfermedad o demás, ¿no? Hoy está muy avanzada la ciencia. Entonces, en esta etapa, el niño todo lo aprende a través de los sentidos. De hecho, por ejemplo, se recomienda que ni las andaderas usen, ¿no?, para aprender a caminar, gatearlos ahí, que se arrastren, que anden ahí en el suelo, ¿no? Que aprendan a esto. Si las andaderas no son supuestamente tan recomendables, es dejarlos precisamente que ellos puedan desarrollar esto, ¿no? A través de agarrarse de la silla, de pararse, agarrarse de un mueble y demás, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi sobrinito que ya está grande, ya tiene 8 años, pero él no usó andadera, ni le gustaba estar en la andadera. Ahí lo dejaban en el suelo y solito aprendió a caminar agarrándose de las cosas y de lo demás. No necesitó de estos soportes para aprender. Entonces, cada niño, pues vimos que evoluciona diferente, ¿verdad? Cada niño es distinto. Entonces, en esta etapa, si nos queda claro, van las operaciones, el conocimiento a través de los sentidos y de la motricidad, ¿sí? Ahora vamos con la preoperacional, ¿sí? De los 2 a los 7 años. Aquí disculpen el color blanco, ¿verdad? Aquí el niño dice que comienza a representar la realidad mediante símbolos. La ve desde su punto de vista y hay una etapa de celos. Esta etapa de celos la vamos a ver más adelante con Freud, no nos vamos a meter tanto en esto, pero sí hay un celo. Y ahorita vamos a hablar un poquito. ¿Por qué preoperacional? Su desarrollo cognitivo va madurando, su cerebro empieza a entender cosas. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de un niño de 2 años o de 3 años en adelante, va a ser capaz de tomar un lápiz y empezar a hacer unos rayones de representación de algo. Por eso aquí utilizamos lo simbólico, símbolos, ¿sí? Cuando el niño sabe que hay escritura, el niño sabe que hay lectura porque lo ve. Dijimos que todo lo descubre a través de sus sentidos. Seguramente Estela, con sus pequeñitos, ¿verdad? Pudo entender, bueno, y no pequeñitos, ¿no? Pero esos rayones que le hacían a los 3 años o demás, que le decían, aquí dice coca, aquí dice papas, o aquí dice mamá, ¿no? Pero ya están representando a través de símbolos. Es decir, su cerebro ahí ya empieza a entender
que existen ciertos símbolos para representar y los representamos mediante símbolos o le dan un valor a ciertos objetos que ven que son parte de esa simbología que ellos entienden, ¿sí? Lo ven, aquí empezamos a esta parte, el niño ve desde su punto de vista o globaliza, ¿no? Precisamente entre el concepto de globalización, lo ve como un todo. Si yo al niño en ese momento le digo árbol, pues el niño se imagina cualquier árbol, el árbol que está enfrente, el árbol de al lado, así sea un manzano, el otro sea un durazno, el otro sea un pirul, para el niño estos todos son árboles. Todo lo va a generalizar, el niño no va a entender. Ajá. ¿Por qué? Porque lo ve así, porque así lo ha descubierto. Si yo le digo perro, el niño, el perro se imagina el mismo que tiene en casa que el del vecino, o sea, para él todos los perros son igual, comparten las características principales, porque apenas él está empezando a entender esa parte, ¿sí? Entonces lo va a ver de esa manera. Ajá. Aquí entonces empieza a entender ya de una manera un poquito más, digamos, complicada su entorno, utilizando ya más los procesos cognitivos, ¿sí? De los 2 a los 7 años que aprende el niño. Ya empieza a desarrollar memoria porque empieza a memorizar ciertas canciones, empieza a entender que hay lectura y escritura, que hay números, pero no está bien concreto, es decir, no puede todavía acercarse a muchos conceptos complicados. Yo no le puedo poner, y ahí es a dónde vamos, donde dice Piaget. El niño entenderá que hay números, sí, hay uno, 2, 3, 4, 5, pero a lo mejor no entiende que hay un orden, ¿no? O que no entiende a la hora de contar, porque se lo memoriza porque lo ha escuchado, pero no sabe cómo se representa el uno, no sabe cómo se representa el 2 o cómo se representa el 3. De la edad de los 2 o de los 3 hasta los 6 años prácticamente, 7, el niño hasta qué número aprende, pues prácticamente están aprendiendo hasta el 50, ¿no? Más o menos, hasta el 100 en algunos casos los forzamos, ¿no? Que es como que lo que logran entender, si yo le digo 1000 al niño de 6 años de primero o de 7 años, se queda como que, ¿cómo se formará el 1000? ¿No? Porque todavía no llega a entender ese concepto. Sí, entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso la educación va por etapas, de lo más fácil a lo más difícil, porque es como lo va entendiendo el niño. Entonces, aquí también yo no puedo precisamente forzarlo porque no lo va a lograr captar. Y no porque no quiera, sino porque su maduración cognitiva no se lo permite aún, ¿sí? En el preescolar, ¿hasta qué número salen? Pues hasta el 20, ¿no? Contando y entendiendo, y eso todavía les falla, ¿no? Porque no está muy claro. Las letras, sí, la A, la B, las vocales se las saben. Las consonantes se las podrán saber de memoria porque tienen memoria, pero a veces identificarlas, ahí sí quién sabe, ¿verdad? O sea, todavía les va a fallar, no está bien maduro, ¿sí? Los colores, o sea, si ustedes se dan cuenta, cómo van formando sus conocimientos a partir de cómo vamos madurando. No sé si me explico o me de explicar lo que va pasando con los niños en la escuela. Ya vimos que de su primera etapa de conocer todo con los sentidos y con lo motriz, pasamos a la etapa preoperacional donde empiezan a entender ciertas operaciones o ciertos conceptos con un grado de dificultad más que lo que tenían al inicio, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo en cada etapa de Piaget es ir aumentando dificultad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser capaces de entender mucho mejor las cosas. Ajá. Entonces, aquí hay una etapa que dice de celos, porque hay una etapa que también nos maneja Freud, que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, donde los niños y las niñas se enamoran de sus padres o de sus madres, y entonces hay un eterno show, ¿sí? Donde mi mamá esto, mi mamá, mi mamá, y no la sueltan. Y la tocamos y chillan, y, o sea, a Estela seguramente le pasó, ¿verdad? Y los que no lo hemos observado, pero es un proceso. Después se les quita. ¿Sí? Pero es un proceso que pasa. Y además hay otras etapas, otras cosas que nos maneja Piaget, donde nos dice que se vuelven egocéntricos. En esta etapa son muy egocéntricos, todo es de ellos, nada comparten porque todo es su carro, su casa, su perro, su pelota, su mamá, su abuelita, sus lentes, todo gira en torno a ellos.
¿sí? Entonces aquí tenemos este problema de egocentrismo, pero bueno, Piaget se enfoca más que estos aspectos que los deja otros autores, él se enfoca más en los procesos mentales, en lo que pasa al niño. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, operaciones concretas de los 7 a los 11 años. ¿Por qué operaciones concretas? Porque aquí el niño necesita las cosas reales para entender su contexto y hacer toda esta serie de operaciones. Y es lógica, aquí ya utilizamos lógica. Por eso, de los 7 a los 11 años, el niño va a poder entender cómo se hace una suma, cómo se hace una resta, cómo se multiplica, cómo se divide, cómo se saca el porcentaje, porque va a poder hacer estas operaciones, porque ya las va a entender. El niño de 6 años no va a poder hacerlo, pero el niño de 7 años a 11 años sí. El niño de 7 a 11 años ya va a poder desarrollar la lectura, la escritura, entenderá que dentro de la lectura o de las oraciones vamos a tener un sujeto, un verbo, un predicado, un sustantivo, un adverbio, un verbo. Todo eso lo va a entender porque es algo concreto, pero necesita tenerlo en realidad. ¿Cómo empiezo la suma con los niños? Pues yo no le voy a decir, a ver, suma 2 más 2, pero házmelo en la mente. El niño de 6 años no lo va a poder hacer, ¿sale? No va a entender así como que se va a quedar, ¿cómo le hago en la mente, no? Necesita algo formal. En esta etapa, cuando enseñamos al niño de 7 años, tampoco les decimos 2 más 2, hazlo en la mente, porque no lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Necesitamos darle algo formal. Necesito darle, pues mira, suma este celular más esta cajita. ¿Cuántos tengo? Ya lo ve formal, entonces ya lo puede hacer. Es concreto y lo puede hacer. Por eso son operaciones concretas, porque aquí el niño va a poder utilizar lo que encuentra en su realidad, lo lógico, más lo que puede utilizar como simbología para entender y hacer toda esta serie de operaciones. Si ustedes se dan cuenta, empezamos con algo concreto. Con el tiempo el niño lo va a ir desarrollando incluso en la mente, donde ya 2 más 2, 4, automáticamente ya no necesita algo concreto porque ya lo tiene, ¿no? Entonces, vean cómo va aumentando, ¿sí? Y van entendiendo más conceptos. Por ejemplo, de esta etapa que es de la primaria, cuando los niños entran a primer grado, segundo, pues solamente tienen 3 libritos, ¿no? Y por ejemplo, en matemáticas todo específico, español todo específico, y el de naturales, historia, el que maneja todo esto, este, son lo más básico, ¿no? Por ejemplo, si hablan de la revolución, lo más importante, por qué ocurrió y los autores y los que participaron, ¿no? Relevantes, para que lo pueda entender. Pasan a segundo y ya la vamos aumentando. Pasan a tercero y ahora ya ven eh, historia de su localidad, ya ven operaciones más como el reparto, fracciones, ¿no? Empiezan a ver toda esta parte. ¿Por qué? Porque va aumentando el grado de dificultad para que ellos puedan ir comprendiendo. No sé si han dado cuenta en los libros y que del libro de primero que iniciaron que tenía las letras grandes y muchos dibujos, llegan al de sexto y ahora ya son mucho texto, pocos dibujos, ¿no? ¿No? Y letra más pequeña para que, ¿por qué? Porque ya es más complejo, porque ya lo pueden entender, ¿sí? Entonces, cuando empiezan en primero, cuando el profe les dice, vamos a hacer un resumen, así como que les explicamos la idea principal y vamos a subrayar, ya cuando están en sexto, no, pues ya tienen que hacer un resumen, ellos ya saben que es un resumen, ¿no? Entonces vean cómo va aumentando, pero lo van entendiendo en esta etapa de operaciones concretas. La etapa que sigue, operaciones formales de 11 en adelante, aquí es porque ya hay un nuevo pensamiento que es lógico, pero que se vuelve también, y esto va muy ligado al pensamiento abstracto, donde ya tienen los conocimientos, ¿sí? Aquí los adolescentes ya pueden formular ciertas hipótesis, formularse ciertas respuestas a ciertos problemas, ya es más fácil resolver problemas y se vuelve abstracto porque hay muchas cosas que ya las tienen en la mente. Abstracción es que estoy explicando, no lo puedo ver en la realidad, pero yo ya tengo ese concepto en la mente y lo estoy manejando. Algo que los niños pequeñitos no pueden hacer. Por eso son operaciones formales, ¿sí? ¿Sí me explico aquí? ¿Cómo vamos complicando todo?
y cómo los niños, cómo los alumnos van entendiéndolo. Ajá. Si yo al niño de 5 años le pongo, fui a la tienda y compré unos chetos y una coca y llevaba 20 pesos, le tengo que dibujar la coca, los chetos, el billete y todo para que lo entienda. Cuando yo esta operación se la pongo al niño de 11 o 12 años, el adolescente, fui a la tienda y compré una coca y unos chetos, ya ni siquiera necesito presentarle los chetos, él inmediatamente en su mente ya se imaginó la coca, los chetos, el billete, es tanto, ¿no? ¿Cuánto gasté? ¿O cuánto me falta? Porque, bueno, diríamos que nuestros niños deberían de hacerlo, pero hoy en día están tan atrasados en muchos aspectos que hasta estas operaciones hoy en día les cuesta esa edad, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión. Pero tendrían, o sea, son capaces de hacer este tipo de operaciones. Por eso cuando llegan a la secundaria, pues, o sea, sí vemos la suma, sí vemos la resta, la multiplicación, la división, las fracciones, el porcentaje, pero ya la vemos en otro tipo de operaciones, ¿no? Que ya son las, ecuaciones de primer, segundo grado. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacer lo básico, ya se lo manejan, ahora vamos con algo más difícil. ¿Sí? Y hasta los conocimientos en historia ya les metemos cosas más difíciles, en biología, en lo demás. ¿Por qué? Porque ya son capaces de entenderlo. Esto yo no se lo puedo presentar al niño de primero porque se va a quedar con cara de quién sabe. ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces hay una lógica proporcional, lo que estábamos diciendo, hay un razonamiento científico, que es lo que les estaba comentando, ¿sale? Y razonamiento combinado. Entonces vean ustedes lo que se desarrolla en este periodo, en estas etapas de Piaget. Y obviamente de los 15 años en adelante, toda la serie de operaciones que se manejan, o sea, ya hay una maduración cognitiva tremenda que nos permite hacer muchas operaciones. Si ya entramos a la prepa, y obviamente los conocimientos son más complicados, y llegamos a la universidad hay más complicados, pero nuestro cerebro está maduro y puede hacerlo, ¿sí? Por eso es que él divide en estas etapas, 4 etapas de maduración cognitiva. Para él es importante el desarrollo cognitivo, por eso es que la educación debe de estar así, diseñada de tal manera y respetando estas etapas, estos periodos, para que los niños, de acuerdo a la maduración que van teniendo, pues puedan ir resolviendo lo que se les está presentando y no precisamente irnos más adelante, porque no lo van a entender. Yo al niño de preescolar no le puedo poner una ecuación de primer grado porque no sabe que es un paréntesis, no sabe que es un corchete, no sabe sumar, no sabe restar. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, por eso todo es de acuerdo a cómo vamos madurando. Y también en este proceso, como ya vimos, cada alumno pues es diferente en esta etapa de maduración. Ajá. Por eso hoy en día los niños de primaria tenemos primero y segundo para que aprendan a leer, ¿sí? El que no lo logró en primero lo tiene que lograr en segundo. Y no es porque no sepan, sino porque su maduración cognitiva es diferente. Bien. Entonces Piaget, pues bueno, nos iba con esto. Y Piaget, pues también estaba igual que los demás autores, pensaba que todo estaba realizado para pensar como a los niños en adultos chiquitos, ¿no? Y acuérdense que él está en contra de esto. Él decía que pues tenemos que respetar esta concepción de niñez que nos presenta, ¿sí? Así que espero que hasta aquí vayamos bien, que les haya quedado, que hayan leído lo que les mandé de Piaget y que nos quede claro esta parte. Ahora, el enfoque constructivista, ¿por qué? Porque el alumno construye su propio conocimiento a través de las experiencias que va teniendo y de lo que le vamos presentando en la escuela, va construyendo su propio conocimiento, ¿sí? Así que creo que todo está bien hasta aquí, ¿sí? Así que eso sería Piaget de manera general. Chicas, voy a cerrar tantito porque se me acaba el tiempo y vuelvo a reabrir para verlas, por favor. ¿Sí? Denme chance medio minuto. Ahorita nos vemos. Déjenme cerrar aquí. Déjenme ver que cierre mi... cerrar, espero que cierre.